Esta tarde, hermanos, tenemos la bendición y el gozo también de presentarles a ustedes y al mismo tiempo darle la bienvenida al pastor Jesús Hurtado, amigo, pastor, ¿verdad?, que también sirve al Señor en el Estado de México, y el hermano colabora con el pastor Luis Gabriel César en la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite. Bueno, ahora está en Atizapán. El hermano es uno de los ministros porque es una iglesia muy grande. Y bueno, pues él respondió afirmativamente a la invitación que le hicimos para venir el día de hoy a nuestra fiesta de aniversario y presentar el mensaje de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida al estilo de la primera iglesia bautista. Y le dejamos el tiempo al pastor para que nos presente el mensaje de Dios para nuestra iglesia en esta ocasión. Jesús, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, pastor, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Están de fiesta? Qué bueno, ponte de pie, por favor, rápido, ponte de pie. Ponte de pie, y así como en la primaria, a ver, flanco derecho, ya, flanco derecho, ¿cuál es tu derecha? Ok, la persona que tienes al frente, dale un masajito así, sabroso masajito, eso. Dile, despierta, por favor, que se va a poner bueno esto. Eso. Ok, con amor, con amor. Ok, media vuelta 1, media vuelta 2, media vuelta 3, sale. Ahora te toca recibir, sale, venga, masajito. Eso es todo. Con amor, estoy viendo a alguien que está como si fuera el trompo de pastor, con amor. ¿Listo? Ok, de frente a mí, rápido, levanta tus manos. Eso, extiendes a tus costados. Ubica donde alguna vez estuvo tu cintura. Empieza a hacer así. Respira conmigo. Suéltalo. Respira conmigo. 1. Suéltalo. Otra vez respira conmigo. Hay que oxigenarnos. ¿Listo? Toma tu lunar. Eso es todo. Muy bien. Estoy muy contento de poder compartir la palabra de Dios en este día de aniversario. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor Jaime, por la invitación. Gracias, iglesia, por permitirme compartir el día de hoy la palabra de Dios. Déjenme rápido, me presento con ustedes. Mi nombre es Jesús Hurtado. Jesús Hurtado, me pueden decir Chucho. Chucho Hurtado. Tengo 37 años de edad. El Señor me rescató cuando tenía yo, ¿qué les importa? No, tenía yo. Estaba en el primer año de la universidad, estaba estudiando la licenciatura en administración de empresas. En 1999 el Señor llegó a mi vida y cambió completamente todo lo que yo tenía planeado. Y bueno, terminé la licenciatura de administración. El Señor me llamó al ministerio de tiempo completo en el año 2011. Desde el año 2011 yo estoy sirviendo de tiempo completo a mi Señor. Estoy felizmente casado con la mejor mujer del planeta Tierra, mi esposa Carla Negretti. Estoy felizmente casado y soy el orgulloso papá de una niña de 1 año y medio que no me deja dormir. Ana Sofía Hurtado Negretti es mi hija. Y bueno, estoy muy contento, muy bendecido. La verdad es que me atrevo a decir que Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Realmente la bendición que me permite de colaborar con mi pastor Luis Gabriel César Isunza allá en la PIB Satélite es solamente su gracia. Cuando una persona piensa o pretende que por sus licenciaturas o sus maestrías o sus doctorados tiene la capacidad de sí mismo para compartir la palabra de Dios, ya empezó mal. Quien se presenta hoy delante de ustedes con temor y temblor es un pecador redimido por la sangre de Jesucristo, nada más. Con la bendición de compartir hoy el mensaje de la palabra de Dios. ¿Están listos? Abre tu Biblia, por favor, rápido, abre tu Biblia, porque ya estoy viendo el pastel allá atrás y ya tengo hambre, ya son las 2. Así que abre tu Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ábrelo en el capítulo número 11. Capítulo número 11, ya sea que traigas tu Biblia impresa, ya sea que traigas tu celular, nada más por favor no te metas a Facebook, muchacho que me escuchas, ni a Instagram. Por favor, si traes tu Biblia en tu celular, yo confío en ti que vas a abrir tu Biblia y ábrela en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11. Vamos a estar
avanzando del capítulo 11 al capítulo 13, porque vamos a estar hablando de una iglesia en particular. ¿Estás listo? Te quiero hacer una pregunta de verdad que quiero que respondas con toda sinceridad. No sé si habías pensado en lo siguiente. Yo alguna vez me puse a pensar en lo siguiente. No sé si habías pensado que el movimiento de Jesús tenía todo para fracasar. ¿Habías pensado eso? El movimiento de Jesús de Nazaret, visto con ojos humanos, era un movimiento que tenía altas probabilidades de perderse entre los movimientos y las guerrillas judías del primer siglo. Ponte a pensar en esto. El que cabezó este movimiento era un nazareno que había nacido en Belén de Judea, una aldea que no figuraba entre la lista de aldeas que Flavio Josefo relata. No era un lugar importante para nacer. Vivió en Nazaret, se dedicó a la carpintería, no era miembro del Sanedrín, no era un rabino famoso, discípulo de Gilel o de Shammai, los dos rabinos famosos de la época. Realmente Jesús de Nazaret era un personaje desconocido en la historia. Y no solamente eso, toma a 12 apóstoles, 12 seguidores que realmente no eran la crema innata de la sociedad judía del primer siglo. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que la manera como describen a los seguidores de Jesús de Nazaret se describe como gente del vulgo y sin letras. Así que tienes una persona que nació en un lugar insignificante, que creció en un lugar insignificante, que se rodea de 12 personas insignificantes, muchos de ellos con ciertos problemas de carácter. ¿Se acuerdan de eso? Pedro, que le gustaba cortar orejas, ¿no? Jacobo y Juan, que cuando Jesús les dice, ¿saben que voy a entregar mi vida en la cruz del Calvario para salvación de muchos? Jacobo y Juan dicen, sí, qué padre. Oye, Jesús, pero te tenemos una pregunta. ¿Me puedo yo sentar a tu izquierda y mi hermano a tu derecha? Si te pones a pensar, el movimiento cristiano tenía todos los factores para perderse como un movimiento más del primer siglo. Sin embargo, tú y yo estamos aquí 2000 años después, celebrando al que vive por los siglos. Todo comenzó con 12. Todo comenzó con 12. El testimonio de 12. Por cierto, otra cosa que perdemos de vista. ¿Quiénes fueron las que dieron testimonio de la resurrección? ¿Recuerdas? Las mujeres. Yo me puse a orar, Señor, ¿por qué mujeres? ¿Sí sabías que las mujeres en ese tiempo, en el primer siglo, su testimonio no era válido para la sociedad? El testimonio de algo, de algún evento, tenía que venir de dos varones. Señor, ¿por qué te le presentaste resucitado a mujeres si su testimonio delante de la sociedad no valía? Y el Señor me dijo, porque la noticia de la resurrección tenía que correr rápido. Por eso me gustan los chistes, perdóname. Ya entendí por qué mujeres. Bueno. Todo comienza con 12. De estos 12 surge un movimiento de 120 personas que son revestidos por el poder del Espíritu Santo. Comienza un movimiento llamado El Camino. Tras la muerte de Esteban, más o menos alrededor del año 35, estos 120, a excepción de los apóstoles, lo acabamos de leer, son cruentamente perseguidos y expulsados de Jerusalén por las propias autoridades judías. Surge una voz importante de los judíos, una voz de un personaje llamado Gamaliel, y dice Gamaliel algo que se convirtió en profético. Dice Gamaliel, si este movimiento nace en el corazón de los hombres, este movimiento se va a terminar. Pero dijo Gamaliel, si este movimiento realmente viene de Dios, nada lo podrá detener. Y tú y yo hoy estamos aquí honrando aquel movimiento que nada pudo detener. Me encanta eso. Pasa el tiempo, año 100 después de Cristo, a pesar de las cruentas persecuciones de algunos emperadores como Nerón, Domiciano, Trajano, ya no son 120, ahora son 25,000 cristianos en el Imperio Romano. 25,000 cristianos en solamente 100 años. En 100 años de historia, este movimiento
había crecido de unos cuantos pocos que tenían todas las probabilidades de fracasar y se había convertido en una iglesia de 25,000 personas. ¿Cuántos somos aquí? ¿Somos 400? ¿Te imaginas que en 100 años, cuántos años tiene la iglesia? ¿84? ¿Te imaginas que en 100 años podamos ser 25,000? No, ¿verdad? Ni Dios lo quiera. Ok, esta iglesia, la PIB de Jerusalén, en 100 años de historia, tenía 25,000 seguidores fieles de Jesucristo. Cuando me dice el pastor Jaime que la PIB satélite es grande porque tenemos 3,000 miembros, yo digo, bueno, 3,000 miembros comparado con 25 millones de personas que somos en el área metropolitana, digo, somos el 0.01% de la población del área metropolitana. No somos nada grandes, necesitamos ir por más. Sigo con la historia. Año 300, muchos emperadores continúan persiguiendo, matando a los cristianos. Septimio Severo los decapitaba, los quemaba vivos. Otro emperador, Maximino, perseguía especialmente a los pastores. Decio, Valeriano. Fue tal el número de mártires antes del año 300 que era imposible contabilizar el número de personas que entregaban su vida por Jesucristo. Una de las terribles persecuciones fue la de Diocleciano. Literalmente arrasaba aldeas, ciudades enteras en las que se practicaba el cristianismo. Aún así, en el año 300 ya no eran 25,000 cristianos. En el año 300 había 20 millones de cristianos en todo el mundo. Tú sabes la historia, más o menos por ahí del año 350, Roma, el imperio más poderoso del mundo, no puede detener a un número de personas que siguen a alguien que resucitó entre los muertos. Ahora, déjame decirte algunas cosas de esta iglesia. Durante gran parte de este tiempo el cristianismo fue brutalmente perseguido, era una religión ilegal en el imperio, no tenían edificios propios, no tenían sistemas de sonido, no tenían proyección, se reunían en casas, en catacumbas muchas veces, que eran los cementerios de la época. Esas iglesias no tenían Biblias, no tenían YouVersion, no tenían Biblias impresas ni traducciones. Se mandaban cartas, estaban formando el Nuevo Testamento, no tenían manuscritos, sino que los leían, los memorizaban y los compartían por tradición oral. Y con todo pronóstico, el cristianismo conquistó el mundo en 3 siglos de historia. Y gracias a ello tú estás sentado hoy aquí. No solamente había destacado entre toda la gama de sectas judías, sino que había conquistado al mundo entero. Ahora a mí me queda claro, abre tu Biblia, Hechos capítulo 11, 21. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la receta secreta de esta explosión de la iglesia, sin edificios, sin copias de la Biblia, siendo perseguida? ¿Cuál es el secreto? Te lo dice Hechos 11, 21. ¿Qué dice Hechos 11, 21? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. A mí me queda claro que las palabras de Gamaliel fueron proféticas. Es decir, este movimiento nacía del corazón de Dios. Cualquier iglesia que diga, no, es que es por nuestras buenas acciones, es que es por nuestras estrategias, ya perdió el piso. La mano de quién? Del Señor estaba con ellos. Si hay un crecimiento en la iglesia, si hay bendición en la iglesia, en primer lugar, es por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Eso me queda claro. Que en esos 300 años donde llegaron a ser millones de seguidores de Jesús, era la gracia de Dios. Ahora, aparece en el mapa una iglesia de la que te quiero compartir hoy. Repite conmigo, Antioquía. Antioquía. Dile a tu vecino, Antioquía. Dile, ya te escuché. Ya lo repetí 3 veces. Ok. Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano en ese entonces. Estaba la capital, que era Roma. En el norte de África estaba una ciudad muy importante, que era Alejandría, un centro cultural. Y la tercera ciudad más importante era la ciudad de Antioquía de Siria. Y vamos a leer un poquito de esta historia, cómo esta iglesia tiene ciertas actitudes que le permiten crecer. Por cierto, Antioquía era un puerto. ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! ¿Aquí estamos en un puerto? Se siente, ¿verdad? Ok, la vida en los puertos es muy particular. Bueno, la vida en Antioquía como puerto era muy particular. Había un corredero de gente, mercancías corrían de un lado para otro. ¿Aquí dónde llegan mercancías, hermano? De Europa, ¿no? No, sí, por eso. Dice, al muelle llegan, sí, obviamente llegan al muelle. ¿De dónde vienen las mercancías aquí que llegan a Veracruz? De todo el mundo. Son un puerto ustedes. O sea que se pueden sentir identificados con Antioquía.
¿Hay gente de todo el mundo? ¿De todos los colores? ¿De todas las razas? Ok. Yo encuentro que la iglesia en Antioquía de Siria, no sé si lo sabías, pero la iglesia de Antioquía de Siria es la iglesia que manda como misioneros a Pablo y a Bernabé. Y gracias al trabajo que hicieron la iglesia de Antioquía de Siria, el evangelio fue predicado en el mundo conocido. Y yo encuentro ciertas cosas que podemos copiarle a la iglesia de Antioquía de Siria. Si tú y yo queremos ser una iglesia que alcance a muchas personas, no sé tú, pero cuando yo leo esas historias y que en 100 años una iglesia alcanzó a 25,000 personas, no sé tú, pero a mí me mueve el corazón. Porque creo que los aniversarios son un buen tiempo, en primer lugar, para voltear hacia atrás y darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu fidelidad. Pero los aniversarios también es un buen tiempo para que reflexionemos como iglesia y veamos hacia adelante, hacia la misión que tenemos como iglesia. Y la misión que toda iglesia local tiene es predicar el evangelio a quien no lo conoce. No sé si estás de acuerdo conmigo. Así que los aniversarios es un buen tiempo para decirle: Señor, gracias por lo que has hecho estos 84 años y te glorificamos por ello, porque has sido tú, porque la mano tuya ha estado con nosotros. Pero también queremos ver qué podemos hacer hacia adelante, porque no nos queremos conformar con 300 personas, porque tenemos una misión muy grande por delante, porque queremos alcanzar a más con el nombre de Jesucristo. Ahora, yo encuentro que esta iglesia, Antioquía de Siria, esta iglesia que estaba localizada en un puerto, tenía ciertas actitudes que tú y yo podemos copiar sin ningún problema. ¿Estás conmigo? ¿Listo? ¿Tienes ahí tu boletín? ¿Quieres anotar? ¿Sí? Si te aburres puedes hacer un laberinto o un dibujo o algo, pero si no, anota por favor estos puntos que quiero compartir contigo. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía de Siria? Una iglesia que pudo alcanzar al mundo. En primer lugar, anota por favor, los cristianos de la iglesia de Antioquía eran cristianos sin protagonismos y sin barreras. Sin protagonismos y sin barreras. Lee conmigo por favor Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 20. Léelo conmigo, va a aparecer ahí en la pantalla. ¿Lo lees conmigo? Dice: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Escucha. Vamos a una pausa aquí. Había personas que fueron perseguidos, judíos que fueron perseguidos por las autoridades judías. Y empezaron a predicar, pero ¿sabes qué hicieron? Solamente le predicaron a las personas que eran como ellos. ¿Puedo caminar entre las filas? ¿No se dice el sonido? ¿No? Este texto que estamos leyendo dice, ya sé que voy a terminar, dice que los que fueron perseguidos le predicaban solamente a los judíos. O sea, si tú eres como yo, te predico, pero si no eres como yo, no te predico. Si te vistes como yo, te predico. Si comes lo mismo que yo como, te predico. Pero si te vistes de una manera diferente o rara, mi corazón está cerrado para ti, no te predico. No. Y mira lo que dice: sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y de Cirene comenzaron a predicar ¿a quiénes? A los gentiles. A los gentiles. Los que no eran como ellos eran judíos. Los que no eran como ellos, los que no se vestían como ellos, los que no comían las mismas cosas que ellos, se atrevieron a predicar el evangelio a personas diferentes a ellos, porque ese es el llamado que tú y yo tenemos: predicar a personas que no son iguales a nosotros, que no piensan igual que nosotros, que no visten igual que nosotros. Y estos valientes, anónimos por cierto, no tienen placa de fundadores. Aquí vienen sus nombres. Muchas veces en la Biblia aparecen nombres, pero ¿quiénes son los fundadores de la iglesia de Antioquía? ¿Quiénes son? ¿Aparecen sus nombres? Nada más nos dice que eran de una isla que se llamaba Chipre y de un lugar de África que se llamaba Cirene. O sea, eran de una isla y eran negritos. Unos eran de una isla y otros eran negritos. Y se atrevieron a predicar el evangelio a personas que no eran como ellos. Creyentes
sin protagonismos. Sin protagonismos. Aquí están sus nombres. Qué mala onda, los de la PIB de Antioquía no les pusieron una placa de fundadores con sus nombres y con sus apellidos. ¿Sabes por qué yo creo que está este detalle aquí en este pasaje de la Escritura? Porque en la iglesia local el único nombre que tiene que ser exaltado es el nombre de Jesús, no los nuestros. Qué padre que podamos reconocer el trabajo de hombres y mujeres de Dios, pero me encanta cuando leo cómo es fundada la iglesia de Antioquía. No aparece ni un solo nombre, y son la iglesia misionera del primer siglo. Me atreveré a decir que si el evangelio se pudo extender a muchas partes de Europa, fue gracias al trabajo de esta iglesia. ¿Quiénes fueron sus fundadores? No sabemos. Pero ¿qué hicieron? Se atrevieron a predicar a personas que no eran como ellos. No sé si te pasa a ti, a mí me pasa mucho. A mí me pasa mucho, y más como pastor o más como líder. Te pasa mucho que cuando ves tu círculo de amigos, todo tu círculo de amigos es gente de la iglesia. Te pasa mucho que cuando pasas tiempo, ya tienes muchos años caminando con Cristo, puedes tener una o dos actitudes. Te encierras en un caparazón, es más, ya hablas hasta otro idioma, hablas como cristianoide. ¿Estás de acuerdo? La gente normal quiere platicar contigo y aleluya, gloria a Dios, y se te queda como, ¿qué pasa? No, espérame, no te entiendo. Como que hablas otro idioma. Y yo digo, ¿y las personas que están afuera, cómo van a escuchar de Jesús? Ahora no me malentiendas, Jeremías dice que ellos se conviertan a ti, que tú no te conviertas a ellos. No estoy diciendo, chavos, no, es que el pastor Chucho dijo que vamos al antro. No te estoy diciendo eso, no me malentiendas. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes que ser luz y sal en medio de tu generación. Y tienes que atreverte a hablarle al evangelio y no discriminar como muchos cristianos discriminamos. Estamos tan a gusto en nuestros círculos cristianos que vemos nuestra lista de amigos de Facebook y decimos cristiano. Entonces, el no cristiano, ¿cómo va a escuchar? ¿Quién les va a hablar? Estos chipriotas y silenios se atrevieron a predicar el evangelio a las personas que no eran como ellos. ¿Quiénes aquí levantan los Pumas de la universidad? Levanten la mano, por favor. Gloria a Dios por sus vidas, amén. Levántala sin miedo, yo le voy a los Pumas, levántala sin miedo. Luego se ve la carga espiritual. Ya sé, yo sabía que eras espiritual. Bien. ¿Quiénes le van a la América? ¿Pueden levantar su mano, por favor? ¿Quiénes le van a la América? Levántenla. Sin pena, es una iglesia, no juzgamos a los pecadores. Levántenla. Ok. Quiero hacer un paréntesis, este mensaje no es para ustedes. Yo no hablo con americanistas. ¿Sabes qué me encanta de Jesús? Y quiero hacer un paréntesis en mi mensaje. Perdón, ya sé que ya tenemos que comer, pero quiero hacer un paréntesis en mi mensaje. Me encanta el grupo de discípulos de Jesús. Yo lo he hecho una y otra vez y siempre que tengo la oportunidad me encanta hablar de que Jesús era Jesús con los brazos abiertos. Cuando tú abres el Evangelio de Juan, ves el Juan capítulo 3, ¿con quién está platicando Jesús? Con Nicodemo, un ultra religioso, miembro del Sanedrín, y platica en la noche. Cuando le das la vuelta al capítulo, te encuentras con el capítulo 4 de Juan. ¿Con quién está platicando Jesús? Con una mujer que había tenido 5 maridos y que estaba insatisfecha porque no había entendido que lo único que satisface el corazón del hombre es Jesús de Nazaret. A mediodía en Samaria, cuando había esa es otra predicación, pero ya cuando me vuelvo a invitar no se llevaban los judíos a los samaritanos. Juan capítulo 3, Jesús platicando con un líder judío. Juan capítulo 4, Jesús platicando con una mujer al mediodía samaritana de mala reputación. Jesús es para todos. Jesús es para todos. Y tú, si eres su seguidor, si eres iglesia, necesitas ser una iglesia para todos. El grupo de los 12 discípulos, me encanta el grupo de los 12 discípulos. Jesús agarra un personaje que se llamaba Leví, le apodaban Mateo. ¿A qué se dedicaba Mateo? Era cobrador de impuestos, era como un oficinista del SAT hoy en día, ¿no? Y por el otro lado, Jesús agarra a otro apóstol que se llamaba Simón y tenía un apodo, el Simón el Celote. ¿Sí sabes quiénes eran los celotes? No los celotes, no, los celotes. No, era un grupo o un partido judío que estaba en contra de la dominación romana y siempre iban armados. Si un celote tenía la oportunidad de cortarle la cabeza a un soldado romano, lo hacía. Eran subversivos. Era como un maestro del CENTE de Oaxaca, más o menos.
¿Me captas la idea? Ok. En el grupo de los 12, escucha bien lo que te estoy diciendo, en el grupo de los 12 había una persona que se dedicaba a recaudar impuestos para Roma y había otra persona en el otro extremo político que estaba en contra de la opresión romana, y Jesús tenía espacio para los dos. Si queremos ser una iglesia que alcanza a los perdidos, debemos entender que el corazón de Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Ustedes lo han visto en YouTube, ¿verdad? ¿Sí lo han visto en YouTube? Que de repente hay un pastor, un predicador invitado y entra tatuado, o entra andrajoso, o entra rapado raro. ¿Y qué es lo que hace la congregación? ¿Te has dado cuenta de lo que hace? Lo voltea a ver así como que, uy, ¿qué onda, brother? Cálmate tú, sangre azul. Tú y yo salimos de la misma alcantarilla si no fuera por la gracia de Dios. Dice el profesor Ricardo Garrett, me encantan las frases del hermano Ricardo Garrett. La única diferencia, dice el hermano Ricardo Garrett, uno de mis profesores desde Guinea. La única diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente debería de saber que no existe ninguna diferencia, que todos necesitamos de la gracia de Dios. Estos negritos y estos chipriotas entendieron eso y se atrevieron a predicar a aquellos que no se vestían como ellos, que no comían como ellos, que no tenían sus mismas costumbres, porque entendieron que el evangelio de Jesucristo tenía que superar barreras. Ahora, no conocemos sus nombres, qué padre que no conozcamos sus nombres, qué padre, porque el único nombre que tiene que brillar, ¿cuál es? El de Jesús. Primera cosa que yo aprendo de la iglesia de Antioquía de Siria: en su fundación fue fundada por anónimos, no sabemos quiénes lo fundaron, pero se atrevieron a predicarle a personas diferentes a nosotros. En primer lugar, cristianos sin protagonismo y sin barreras. Segunda característica de la iglesia de Antioquía de Siria, anota por favor, segunda característica: los cristianos de Antioquía de Siria, que por cierto en Antioquía fue el primer lugar donde se les llamó cristianos a los cristianos, me encanta eso. Segunda cosa, eran cristianos firmes y constantes en sus disciplinas espirituales. Los cristianos de Antioquía de Siria eran firmes y constantes en sus disciplinas espirituales. Cuando tú revisas el capítulo 11 y el capítulo 13, que hablan acerca de la vida de la iglesia de Antioquía de Siria, te das cuenta que ellos eran enseñados en la palabra. Ellos oraban, ellos ayunaban, ellos adoraban al Señor. De hecho, es en ese contexto en el cual el Espíritu Santo les dice que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Pero la iglesia era enseñada en la palabra, oraba, ayunaba, tenían firmeza en sus disciplinas espirituales. Y yo tengo una frase que voy a patentar, son de esas frases matonas para redes sociales: la iglesia no puede alcanzar al mundo si no primero está arraigada en Jesucristo. La iglesia no puede alcanzar al mundo si no primero está arraigada en Jesucristo. Lee conmigo Hechos capítulo 11, versículo 25. Hechos 11:25 dice: después Bernabé sirvió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía, y los dos se quedaron ahí con la iglesia durante todo un año. ¿Y qué hacían? Enseñaban a grandes multitudes. La gente le encantaba discipularse, le gustaba ser instruida por sus pastores. Ahora, yo sé que en esta iglesia no pasa, Pastor Jaime. En una iglesia medio por allá, cuando tú invitas a los hermanos a alguna comida, van todos. Pero cuando los invitas a un discipulado, hermano, es que ¿qué creen? Se me murió mi tío Felipe. Oye, y arranco otro ciclo de discipulados. Es que ¿qué creen? Se me volvió a morir mi tío Felipe. No nos gustan las disciplinas espirituales. No nos gustan. No nos gusta leer la Biblia. No nos gusta orar. No nos gusta ayunar. Vemos la iglesia como un club social. Perdón que te lo diga, no, el pastor no me dijo nada, yo estoy de plata, no los conozco. Pero si tú ves la iglesia como un club social, pues no sé, buscas otro club social. Porque el propósito de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo. Y los discípulos de Jesucristo solamente se hacen con instrucción bíblica, con oración y con ayuno, con disciplinas espirituales. Lee conmigo Hechos 13, versículo 1 y 3, es lo que te estaba platicando. ¿En qué contexto se da el llamamiento de Bernabé y de Saulo? Hechos 13,
del 1 al 3, dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, o sea, era una costumbre de la iglesia de Antioquía orar y ayunar. Lo estaban haciendo. No es que se pusieron a orar y ayunar para nombrar a Bernabé y Saulo. No. Ellos normalmente lo hacían. Y mientras estaban haciendo lo que normalmente hacían, el Espíritu Santo les habla y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Si deseamos ser iglesias que alcancen a otros, perdón que te lo diga, pero necesitamos regresar a la Biblia. Y necesitamos regresar a la oración. Y necesitamos regresar al ayuno. Esta iglesia tenía 1 año de fundada, 1 año. Y estaban firmes en esas disciplinas espirituales. Me encantaría decirles que la iglesia hoy es una iglesia que conoce la Biblia. ¿Pero qué crees? Que no. Y mira, me impresiona, porque hoy no hemos tenido en la historia del cristianismo más herramientas que las que tenemos hoy en día para leer la Biblia. Es más, ya ni te cuesta una Biblia, la puedes descargar en tu celular gratis. ¿Y por qué no la lees? Ah, pero ya salió The Walking Dead, ya salió Game of Thrones, y ahí sí, por papá, déjame, ya lo voy a terminar. Oye, digo, ya llevas 8 horas viendo Walking Dead, hermano, y hasta tienes cara como de zombie. Mira. Ah, pero no puedes apartar media hora para leer tu Biblia. Yo predicaba en Conajeva hace 2 años, y a mí me impactaba, porque mi esposa y yo fuimos pastores de jóvenes durante 1 año, y después yo soltero, pastoré 3 años, jóvenes, y yo les decía a los chavos, ¿sabes a la edad de 18 años a cuántas horas de contenido mediático has estado expuesto? A 35,000 horas de contenido mediático. 35, a tus 18 años. Comerciales, cine, música. Estás programado mentalmente. ¿No te has dado cuenta? Pero si yo empiezo a cantar, voy a hacer un ejercicio para que cheques la cantidad de cosas que tienes en tu cabeza. Voy a empezar a cantar. Te pido por favor, de la manera. Canta sin miedo, yo sé que está su pastor, pero estoy predicando. Te pido por favor, de la manera. ¿Qué dice el Salmo 113? Ahora pregunta, ¿por qué te sabes esa canción de Juan Gabriel? ¿Hiciste un doctorado en el libro de Juárez? Porque le estás escuche y escuche y escuche y escuche. Si yo digo, en la casa, en el taller, en la oficina, ¿tengo usted? ¿Por qué te lo sabes? Porque has estado expuesto a eso. Jóvenes, si yo digo, despacio. No la cante, estamos en eso. Ok, bueno. El punto es, ¿cuántas horas dedicas a leer la palabra de Dios? ¿Cuántas horas dedicas? Te voy a decir algo. ¿Sabes cuánto tiempo te tarda leer la Biblia de tapa a tapa? ¿Sabes cuánto tiempo te tarda? 80 horas. Y hay muchas personas aquí, perdón que lo diga, aquí, que no han leído ni una sola vez su Biblia. Ni una sola vez su Biblia. Y tienen más de 18 años. Te les ven las caras. Y cuando vas a tomar una decisión, tienes que comparar 35,000 horas de contenido que ha estado metiéndose en tu cabeza y en tu corazón contra 80 horas, si es que alguna vez en tu vida has leído una sola vez la Biblia. ¿Qué decisiones vas a tomar? Ay, pastor, es que no sé por qué me va tan mal en mi familia. Yo quiero tomar buenas decisiones, pero nomás no puedo. Pues estás tomando decisiones como lo que ves en Gavilán de Pasiones. Tu mente y tu corazón, estás ahí con las telenovelas y así te avientas 3 horas, pero no tienes media hora para buscar el rostro de Dios en oración y leyendo la Biblia. Te digo algo, ¿quieres ser una iglesia que alcance 25,000 personas? ¿30,000 personas? Nada más dijo que sí, vete, vamos a alcanzar. ¿Quieres ser una iglesia que alcance a otros? Sí. Necesitas ser firme y constante en tus disciplinas espirituales.
Pero es que no le entiendo, léela. Pero es que no, léela. Se te va a pegar, te va a transformar. Pero es que léela. Lee la Biblia, ora. Eso va a moldear tu mente y tu corazón. Es un círculo vicioso. Es que no la leo porque no la entiendo. No, es que es al revés. No la entiendes porque no la lees. Si la leyeras, y luego veo a los chavos así con, no, es que no me gusta la lectura, y traen sus librotes así de Harry Potter, así, ¿no? Ah, no te gusta la lectura, brother, pero ya te leíste todos esos y los del Señor de los Anillos y todos, pero no puedes leer la Biblia. Si queremos una iglesia que alcance a otros, necesitamos ser una iglesia firme en sus disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales básicas de un cristiano? ¿Cuáles son? Leer la Biblia, orar, congregarte, diezmar, ofrendar, ser parte de un grupo pequeño. Esas son disciplinas básicas. Pero si tú lo estás haciendo, no puedes alcanzar a otros. ¿Cuántas características llevamos? 2. La primera, eran cristianos sin protagonismo. Se lo están poniendo, le están soplando, sin barreras. Segunda, bien, no importa. Firmes y constantes en sus disciplinas espirituales. Tercera característica, cristianos con un corazón sensible a la necesidad. Cristianos con un corazón sensible a la necesidad. Mira, el mejor evangelio que a veces podemos predicar es cuando ya ayudamos a otros. El mejor evangelio que podemos predicar es cuando ayudamos a otros, porque eso te va a abrir la puerta para hablarle de Jesús. Lee conmigo, por favor, el versículo 29 y 30 de Hechos capítulo 11. Dice: los seguidores de Jesús en Antioquía se pusieron de acuerdo para ayudar a los cristianos en la región de Judea, y cada uno dio todo lo que pudo dar. Entonces Bernabé y Saulo llevaron el dinero a Jerusalén y lo entregaron a los líderes de la iglesia. La manera más sencilla que una iglesia puede ser conocida en su comunidad es por la manera como aman y atienden las necesidades de su comunidad. ¿Sí estás conmigo? Cuando vas a ir a predicar el evangelio, muchas veces no te van a querer escuchar. Pero si tú te acercas con tu vecino y dices: ¿te puedo ayudar en algo, paciente? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Ahorita te lo consigo. ¿Qué necesitas? ¿Nada? Eso, por eso me caes bien, paciente. Si él me dijera: necesito un dulce, voy y le consigo el dulce, ¿sabes qué? Me estoy ganando su corazón, porque estoy atendiendo su necesidad. Mira, a los cristianos nos encanta a veces, y no me malentiendas, repartir folletos sin interesarnos por la gente. Nos encanta, es que tú necesitas creer lo que yo creo, sin saber si alguien de tu familia está en el hospital, y es más fácil que yo te gane para Cristo si voy a ver a tu familiar en el hospital. O si no tienes trabajo y te llevo una despensa porque eres mi vecino y realmente te amo y me interesas. Eso es lo que hacían los creyentes en Antioquía. La gente allá afuera, es más, la gente aquí, tiene muchas necesidades. Es más, la simple necesidad de ser escuchado. La simple necesidad de ser escuchado. Y cuando se acercan contigo para platicar, entonces, sí, ajá, luego, sí, en México, Costa Rica, apúrate, sí. La gente a tu alrededor tiene necesidad. ¿Te puedo platicar una anécdota? ¿No me regañas? ¿Seguro? ¿Quién dijo sí? Está bien. Y aquí está el pastor Jaime. Me va a regañar el pastor Jaime. Te quiero platicar una anécdota personal, real. Creo que tú ya te la sabes, Jaime, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Puede que sí. Yo no tengo el don espiritual de levantarme temprano, la verdad. El Espíritu Santo no me dio ese don espiritual. Entonces, cuando yo estuve estudiando en el seminario, estuve a punto de reprobar una materia.
estuve a punto de reprobar griego, porque mis clases de griego eran de 7 de la mañana a 8 de la noche. ¿Quién pone clases a las 7 de la mañana? Decía el hermano Martín Pereda, esa hora mi Dios está despierto, decía el hermano Martín Pereda. Pero bueno, mi clase de griego era de las 7 a las 8 de la mañana. Entonces empezaba a llegar tarde, yo a las 7 y cuarto, y me daba mucha pena con el hermano Daniel, mi profesor de griego. Ya pásale, Chucho, ya pásale. Y ya como por ahí de las 2 semanas me dijo, si no llegas temprano, vas a reprobar por faltas. Y sí, te hace. Me propuse en mi corazón, así como Daniel, propuse en mi corazón no volver a llegar tarde a mi clase de griego. Y son de esas veces que de veras que parece que Dios te habla con toda claridad. Ay, miren, yo tenía una combi 92, ahí iba yo en mi combi 92 a las 6, dije, no, ahora sí me paro a las 5, me bañito, estaba saliendo de casa de ustedes a las 6 de la mañana. Hacía yo media hora, o sea, era muy rápido. Entonces, yo iba así en mi combi 92 a las 6 de la mañana, y de verdad se los digo, pongo a Dios de testigo. Voy manejando y veo una persona invidente. Era evidente que era invidente. Tenía lentes oscuros, tenía un bastón y estaba intentando atravesar Fuentes de Satélite como para tomar un transporte periférico, que es una avenida grande allá en la ciudad. Entonces yo veo que va caminando solo a las 6 de la mañana. Ahí hay una zona como de hospitales. Entonces yo voy manejando y digo, ¿qué hago? Llego temprano a mi clase de griego como me lo propuse en mi corazón, o me detengo a ayudarle a la persona que necesita cruzar el periférico para ir a su hospital. ¿Saben qué fue lo que hice? Siguiente punto, vamos al siguiente punto. Con toda la vergüenza, tengo que decir que por primera vez llegué temprano a mi clase de griego. Nota por favor lo ridículo de la escena. Un seminarista que quiere servir a Dios y no se puede detener para ayudar a alguien que está en necesidad. ¿Sabes cómo me sentí? ¿Te acuerdas de la historia que Jesús platicaba? Que decía, había una persona que iba viajando de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron y lo golpearon, le dejaron medio muerto, y pasó un sacerdote, ¿no? Pasó alguien que iba a cantar en el coro y venía vestido de verde, una camisa verde bien bonita, y lo vio y se siguió de largo. Y pasó el pastor Chucho, que venía a predicar a la Ping de Veracruz, y se dio cuenta que tenía una necesidad. ¿Y qué hizo? Pero llegó un agnóstico, un ateo, un adorador de la Santa Muerte, un lo que sea, y se detuvo, tuvo compasión de él y lo ayudó. Esa es la historia del buen samaritano. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si una iglesia local estuviera atenta a las necesidades de sus primos, de sus vecinos, de sus amigos, de la gente que le rodea? Estoy seguro que las iglesias duplicarían su membresía en un año. Completamente seguro. Porque la iglesia en Antioquía hace eso. Me sentí muy identificado con la historia del buen samaritano. Yo era el sacerdote que no se podía detener por ir a servir a Dios. ¿Sabes algo? La iglesia local necesitamos retomar la sensibilidad. Y cuando hablo de la iglesia local, te estoy hablando a ti. Dile a la persona que tienes a un lado, te estoy hablando a ti. Dile. No como Paquita la del barrio, quítale el inútil, no. Y te están hablando a ti. Y a ti también, dale un coconazo, ahora regreses. A ti también, a ti te están hablando. ¿Sabes algo? Porque en los relatos que estamos leyendo de Hechos capítulo 11 y Hechos capítulo 13, no dice que los líderes Saulo y Bernabé estaban orando y ayunando. No dice que Saulo y Bernabé fueron los que solitos de su dinero. No dice eso, dice que la iglesia, que unos
anónimos compartían el Evangelio, que la iglesia ayunaba, oraba y era enseñada, que la iglesia juntó y vio por la necesidad de los demás. Es la iglesia, no es el trabajo de los líderes, por favor entiéndelo. Es el trabajo de cada persona de esta iglesia local. Con un acto tan sencillo como llevarle un chocolate a alguien, le puedes compartir el Evangelio. Te quiero hacer una pregunta y no me la contestes. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien? Es más, de esta iglesia, ¿cuándo fue la última vez que le diste las gracias a la hermana de blanco, preciosa hermana de blanco, que nos estaba abriendo la puerta? Y pasas como Juan por tu casa y no dices gracias por lo que hiciste. Gracias porque cantaron hermoso, gracias a los muchachos. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando la gente vea cómo aman, cómo se aman unos a otros. 3 cosas llevamos. ¿Cuántas? La primera, ¿cuál es? Ya no se las pongas, muchachos, no se las pongas. Cristianismo sí. Segunda, ¿cristianos qué? Firmes y constantes en sus disciplinas espirituales. Menos Netflix y más Biblia. 3, cristianos con un corazón sensible a la necesidad. Un corazón sensible a la necesidad. 4, anota por favor, cristianos diferentes y con diversidad en su liderazgo. Cristianos diferentes y con diversidad en su liderazgo. Acompáñame a leer por favor la lista de líderes en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 describe quiénes eran líderes en la iglesia en Antioquía. Dice así la palabra de Dios: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé. Después aparece otra persona, Simeón, llamado el Negro. O sea, básicamente no era noruego Simeón, ¿no? ¿De qué color era Simeón? Pues así le pusieron ahí. Ok. Lucio de Manaén, que era compañero de infancia del rey Herodes Antipas y Saulo. ¿Notas? Ve por favor estos nombres. ¿Qué notas en esta lista de nombres? ¿Qué notas? Todos son igualitos, ¿verdad? Todos tienen el mismo color de piel. Mira, aquí dice que había unos negritos. Bernabé, que era de Chipre. Saulo, que era de Tarso, de otra ciudad. Manaén, que era el fresa. Manaén era el fresa porque él se había criado en una casa real. ¿Sabes qué me enseña eso? Que si queremos ser una iglesia que alcanza a otros, tenemos que tener la madurez para compartir el ministerio con personas que no son iguales a nosotros. Adolecemos mucho de eso en las iglesias. Es que a mí me gusta levantar las manos al cantar, y el que no levanta las manos dice, mira, no, está haciendo un espectáculo. Y quien levanta las manos y ve a la persona que no levanta las manos porque no lo hace, no tiene la costumbre de hacerlo, mira, no tiene el gozo del Espíritu Santo. Y si él adora de una manera diferente a ti qué? Es que mira cómo viene vestido. Es que mira qué equipo le va. A excepción del América, que es el pecado imperdonable del que habla la Biblia, ¿no? Pero siempre queremos que las personas sean igualitos a nosotros. Si no somos testigos de Jehová, ¿quién te dijo eso? Los identificas bien fácil, se visten igual, traen igual. ¿Quién te dijo que en la iglesia de Jesucristo tenemos que ser iguales todos? ¿Sabes que hay una riqueza en la diversidad de historias, de contextos, de colores de piel? Me encanta el equipo que forma el pastor Luis Gabriel. Te platico rápidamente, somos como 12 personas en el equipo del pastor Gary. Empieza desde Juan Ramírez, que él nació en el año que murió el rey Usías, no nació en 1900. Entonces, el hermano Juan Ramírez, ya de los más grandes. Después está el hermano Otto Bermúdez, es nicaragüense, el hermano Otto Bermúdez. Él se dedicó al banco, él se dedicó a ciertas empresas. Después está el hermano Hugo Villanueva, que fue director de S.C. Johnson. Después está la hermana Yola Jiménez, que él era locutor en radio. Después está el hermano Arturo Martínez, que él fue inmigrante ilegal en Estados Unidos durante muchos años, es el pastor del campus Querétaro ahora. Después estoy yo, y así te vas así hasta Toño Nistal, que Toño Nistal es de los más chavitos. Tú ves el equipo y dices, órale,
todos estamos bien diferentes. Y hay unos fresas y hay unos que nos sobra barrio, como no, a mí me sobra barrio. Yo nací en la cuna de... Ay, sí me pegó lo de Veracruz. Que por cierto me dicen que no hablo como chilango. ¿No hablo como chilango? ¿Cómo pensaban que hablábamos los chilangos? ¿Así pensaban? No. Ok, yo tenía un amigo del seminario, tú lo conoces, Benjamín Quintos. No conoces a Benji. Benji Quintos es un gran amigo mío que está pastoreando una iglesia en Tlalpan. En Tlalpan hay mucha prostitución y la ayuda, su iglesia ayuda a las chicas que se prostituyen en Tlalpan. Mi amigo Benji viene de un pasado bien diferente. Benji viene de un pasado de drogadicción y de cosas bien duras. Y a Benji sí le sobra barrio. Yo me acuerdo cuando exponíamos el Nuevo Testamento, Benji pasó a predicar el Nuevo Testamento y dijo, cámara, y que Pablo empieza a predicar las cosas, pum, mi chica se convierte, carnal. Te voy a decir algo. El Señor lo usa increíblemente. ¿Sabes por qué? Porque quienes son como Él, con las historias que Él ha vivido, con el bagaje que Él trae, se identifican perfectamente con Benjamín Quintos. Y hay pues quienes venimos así como de la Casa Real de Habsburgo, ¿no? Sí. No, yo también soy barrio, pero esta lista lo que me enseña es que debemos ser maduros para compartir el ministerio y servir con alegría y sencillez de corazón con personas que son diferentes a nosotros. No tienen que pensar igual a ti. ¿Quién te dijo eso? No, hermano, es que así es. ¿Quién te dijo eso? Hay riqueza en la diversidad y en el intercambio de opiniones. Aprendamos que la unidad en el cuerpo de Cristo no significa uniformidad. La unidad es que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y la diversidad se entiende desde que lees primero a los Corintios 12, que cada uno de nosotros tiene diferentes dones y tiene una parte diferente del cuerpo de Cristo y tienes una diferente historia. ¿Cuántas cosas llevamos? A ver, díganmelas de memoria y les regalo un pedazo de pastel de aniversario. Sin protagonismos y sin barreras. 2, firmes y constantes en sus disciplinas espirituales. 3, tampoco me griten. 3, corazón sensible a la necesidad. 4, diferentes, disfruten ser diferentes. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Tienes que ser intencional en esto. Levanta tu dedito así, levanta tu dedito. Levanta tu dedito. Pinky promise. Ok, te voy a dejar una tarea para esta semana. Es una tarea, te va a costar trabajo. ¿Tú conoces en esta iglesia a la persona que es menos afín a ti? ¿Tú la conoces? Ya estoy viendo sus risitas. La persona que es menos afín a ti, te voy a dar una tarea. Ya levantaste tu dedito. Te vas a acercar a conocerla, a platicar con ella. Porque si no somos capaces de acercarnos con una persona de nuestra iglesia, que es nuestro hermano en Cristo, simplemente porque es diferente a mí, ¿cómo pretendo acercarme a alguien para hablarle de Jesús? ¿Cómo pretendemos mirar a la cara a Jesús y decirle, sí, amo a todas las personas, cuando no eres capaz de acercarte a la persona que no es igual a ti en tu propia congregación? ¿Hacemos ese ejercicio? Y tiene que ser intencional. Tienes que acercarte y decirle, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me regala su nombre? ¿Cómo se llama? Paulino. ¿De dónde es usted, Paulino? De aquí de Veracruz. ¿A qué se dedica? Refrigeración. Yo soy Chucho. Jesús, pero mis amigos me dicen Chucho. Yo sé que en el sur a los chuchos le dicen perros, pero bueno, los perros me dicen Chucho. Paulino, qué gusto conocerlo. ¿Hoy nos echamos una rebanada de pastel o qué? Ándele, papá, eso. Gusto en conocerlo, Paulino. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mi esposa y yo somos como
como el agua y el aceite en muchas cosas. A mí me gusta la música un poquito más pesadita, y a mi esposa le gusta Faye, le gustan los 90s Pop Tour. Dios la libre, no estoy llorando por ella. Pero ¿sabes lo que hice en su cumpleaños cuando éramos novios? Le compré un boleto para ir a ver a Cabá y a OV7 que se presentaron en el Auditorio Nacional, porque le gustan. Y le compré boleto también para sus dos mejores amigas y un boleto para mí. Sí. Bueno, y ahí me tenías cantando: pon tus labios otra vez. Si yo, no se ríe, hermana, estoy abriendo mi corazón. Si yo no soy intencional en las cosas que no son compatibles con mi esposa, para decirle que la amo e interesarme en esas cosas, no es cierto que la amo. Jesús decía: si ustedes le hablan a los que son como ustedes, no hacen nada extra que lo que los fariseos hacen, porque los fariseos aman a quienes son como ellos. ¿Hacemos un esfuerzo? ¿Te parece si ahorita en el pastel te acercas a alguien que no conoces y que tú sabes perfectamente que son completamente yo? ¿Cómo se hace una revolución aquí? Nos vamos a hablar en la iglesia. ¿Qué cosa? Eso no pasa en las iglesias. En las iglesias no nos hablamos. 5 y última. Si queremos ser una iglesia que alcance a otros, necesitamos ser cristianos con un compromiso serio con la gran comisión. La iglesia en Antioquía entendía que no se trataba de ellos, que no era su protagonismo y que tenían que romper barreras, que tenían que estar firmes en el Señor, que tenían que amar a todos, aunque fueran diferentes a ellos. Ellos habían entendido lo que significa: vayan y hagan discípulos a todas las... ¿Pero cómo? Con los samaritanos con los que no nos llevamos, a todas las... A los gentiles que comen chicharrón y que no guardan el sábado, a todas. Cuando tú entiendes realmente lo que significa la gran comisión, tu corazón es transformado. Cuando de verdad como iglesia entiendes que tu llamado es para todos, el primero que es transformado y alcanzado, ¿sabes quién es? Es tu corazón. Cierra tus ojos, inclina tus ojos. Señor, te damos muchas gracias en este 84 aniversario. Gracias, Padre, porque podemos decir como el profeta: hasta aquí tú nos has ayudado. Recibe toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque nadie más es digno de recibirlo, solamente tú, por lo que tú has hecho durante 84 años de vida de esta iglesia. Señor, y cuando vemos hacia adelante, te queremos pedir que nos hagas una iglesia similar a la de Antioquía de Siria. Una iglesia donde no brille ningún nombre más que el nombre de Jesucristo. Una iglesia que se atreva a romper barreras, que se atreva a hablarle a personas que no son como nosotros, así como estos chipriotas y sirenios que se atrevieron a hablarle a los gentiles. Gracias, Señor. Gracias. Mucho es en parte por iglesias que hicieron misión atreviéndose a romper barreras. Que seamos una iglesia que supera barreras sociales, culturales, raciales. Que seamos también una iglesia, Señor, firme en nuestras disciplinas espirituales. No nos permitas que pase un solo día, Señor, sin abrir tu palabra, sin consultarte en oración. No nos permitas, separados de ti, nada podemos hacer.
¿Cómo pretendemos, Señor, llevar nuestros matrimonios bien, nuestros hijos bien, la vida de iglesia bien, separados de ti? No podemos, Señor. Permítenos ser una iglesia firme en nuestras disciplinas espirituales, Señor. Dios, también que nuestro corazón se extienda a las personas que tienen necesidad, que cada miembro de nuestras iglesias locales esté atento a lo que las personas necesitan. Necesitan un abrazo, necesitan una despensa, necesitan un consejo, necesitan que les cuidemos a sus hijos, necesitan muchas cosas. Y tu iglesia no puede estar ciega. No podemos estar ciegos a la necesidad, Señor. Tú nos has llamado a amar a nuestro prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Señor, que seamos una iglesia unida en la diversidad, que seamos uno en ti, así de diferentes, con nuestras diferentes historias, con nuestros diferentes contextos, pero que seamos uno en ti, que aprendamos a acercarnos deliberadamente a la persona que es diferente a nosotros y nos amemos unos a otros. Cuando las personas vean eso, van a escuchar el mensaje del Evangelio. Señor, que podamos atesorar y entender en su plenitud lo que significa hacer discípulos a todas las naciones. Queremos ser tu iglesia, Señor. Gracias te damos. Reconocemos que es solamente la obra de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Pero permite que la PIB de Veracruz sea una iglesia conforme a tu corazón. Que cuando tú observes la vida de la PIB de Veracruz, dibujes una sonrisa en tu rostro, Señor. Porque estamos entendiendo lo que significa realmente la gran comisión. Te bendecimos y te alabamos. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.